de la Asociación Dominicana de Corredores de Seguros, entre su paso también por ANGE y otras agrupaciones importantes. Esta patronal, esta agrupación tiene hoy en este debate muchas cosas de las que podemos preguntar y socializar, pero no sin antes decir que nos invita y anuncia el Congreso, 22º Congreso sobre prevención de riesgos laborales en entornos disruptivos. Interesante sobre todo por los cambios que está dando la forma de trabajo de muchos dominicanos y de muchos ciudadanos en el mundo, y también trae al país, invita a Nelson Cardona, que es a los amantes del deporte, sobre todo del montañismo, es una figura única en el mundo. Este colombiano, nacido en los años 60 en su país, es uno de los primeros discapacitados que escaló las 7 cumbres más altas, me parece, de cada continente, incluyendo el Everest, que por decir que son 8 kilómetros para arriba. Imagínese usted si no se puede escalar fácilmente teniendo todas las condiciones. Imagínese usted teniendo cualquier hándicap, cualquier situación congénita o desarrollada a partir de una circunstancia. Laura, bienvenida al Gobierno de la Mañana. Gracias. Gobierno de la Z101, a ti, a Copardón, y por supuesto a socializar tanto los temas que presentan como los temas de interés del país en este momento con respecto a todas estas reformas y momento político y económico que estamos viviendo. Buenos días. Señores, muy buenos días. Muchísimas gracias por tenerme en el programa. Y primeramente para hablar de nuestro Congreso, 22º Congreso de Riesgos Laborales. Muy importante en nuestro país siempre hablar de la seguridad y salud en el trabajo, sobre las condiciones de trabajo que damos las empresas a nuestros empleados, que sean condiciones dignas, que sean condiciones que el empleado pueda hacer su mayor rendimiento y productividad. Y nosotros en este Congreso pues queremos invitarle los días 23 y 24 de este mes de octubre en el Hotel Jaragua, donde nos daremos cita. Ya tenemos aproximadamente 250 personas inscritas de diferentes tipos de empresas. Este es un llamado a todas las personas que trabajan en el área de recursos humanos, a personas que tengan que ver con el tema de seguridad de las empresas, de salud. Vamos a hablar sobre el tema también psicosocial que está afectando a nuestra sociedad y cómo las empresas podemos aportar para darle atención a nuestros empleados en ese aspecto. De hecho, salió una encuesta en la prensa este fin de semana, decía que aproximadamente un 20% de la población dominicana tiene algún tipo de problema psicológico, y eso realmente lo hemos visto reflejado en la sociedad hoy en día y lo vemos reflejado muchas veces en patrones en las empresas, y nosotros queremos abordar ese tema y buscarle solución. Vamos a hablar sobre los accidentes de tránsito, vamos a hablar de propuestas que podemos hacer desde las empresas para ayudar a disminuir este riesgo que tenemos hoy, que uno de los accidentes más graves que tenemos en las empresas son los accidentes de tránsito, como tema de accidentes laborales que tienen los empleados tanto en trayecto desde o hacia el trabajo. Correcto. O sea, todos esos serán los temas de nuestro 22º Congreso, que queremos invitarlos a todos ustedes y a todos nuestros radioescuchas que vayan, que asistan, que realmente va a ser una jornada muy interesante de 2 días, donde tenemos una decena de invitados, tanto extranjeros como dominicanos locales, que nos van a nutrir con muchas informaciones actualizadas. Me quedé sin palabras. Yo pensaba que tú venías a hablar del palo acechado de la reforma laboral. Bueno, este fue el primer tema, ¿verdad? Sí, pero así vuelves, claro. De verdad. Pero gestión de seguridad y salud en el trabajo, estamos viendo muchos accidentes. Así es. Muchos accidentes, sobre todo que tienen que ver con empresas que tienen actividad industrial, y de alguna forma los que llevan la peor parte son los empleados. Así es. Y cuando son grandes pues también afectan los entornos y las comunidades. ¿Tú sientes que de verdad el empresariado está a nivel de ir a asumir temas ya más sofisticados como este de salud y seguridad por temas mentales y demás, cuando la seguridad física está siendo tan amenazada? Porque hemos visto muchos eventos, para mí demasiados eventos juntos, sobre todo Zona Franca, industria en general, y lo que sucedió en San Cristóbal también hace 2 años. Mira, no es un llamado solamente a la parte psicológica, no. Aquí lo más importante es la parte física del empleado, y el sector empresarial, esto es un llamado para actualizarnos.
porque el sector empresarial ha sido muy responsable siempre en cuidar a esos empleados, en ofrecerles los equipos necesarios para hacer su labor, en ofrecerles toda la formación que necesitan esas personas, sea en construcción, en industria, en la minería, que tenemos varios miembros en Copardón de minería, y nosotros lo que estamos haciendo es una manera de actualizar todas estas propuestas que hay de seguridad actualizada, la tecnología, cómo afecta también a favor en la empresa, cómo ayuda a proteger esos empleados, y adicional a la parte física del empleado, esa protección, pues tenemos la parte psicosocial de cómo la empresa puede ayudar a esos empleados, tanto en la parte personal como profesional, porque no escapa una de la otra, es algo integral. Entonces sí es un llamado a que... Verán un poco lo de la norma, hay muchas normas dispersas. Sí, hay muchas normas, pero nosotros lo que queremos es actualizar a las empresas, que sobre todo, mira, la gran empresa nuevamente tiene todos esos procesos, lo tiene bastante identificado y los vive actualizando con normas ISO. La pequeña, la micro, la mediana no tienen quizá todos esos procesos actualizados, y este Congreso de Copardón, que es una cita anual, hace lo que busca es actualizar a todas esas empresas de todas esas normas que hay, qué pueden hacer, cómo se pueden actualizar. Incluso tenemos una expo donde van muchas empresas que venden equipos de seguridad, donde van a presentar sus nuevos equipos y cómo las empresas se pueden actualizar. De hecho, el año pasado tuvimos una empresa que dio una charla muy interesante a todo el sector de la construcción de cuáles son esas nuevas herramientas que se utilizan para cuidar a esos empleados cuando están en los andamios, que hemos tenido en el país accidentes de ese tipo. Entonces es una actualización realmente para el sector empresarial, que siempre está preocupado de cómo proteger a su personal. Se han presentado una serie de reformas en el país. Una de ellas, la reforma laboral. Aparentemente existía ya un consenso sobre la base de unas discusiones que se habían ampliado por años, pero he visto una reacción en los sectores empresariales y patronales en el sentido de que les sorprendió la forma en que se sometió al Congreso. ¿Cuál es la queja exactamente? Lo que nos sorprende realmente es que se someta junto con otras reformas que son de envergadura, que son reformas que llevan unas conversaciones técnicas bastante profundas. Pero sí es cierto que nosotros tenemos muchos años, desde el 2013 que se inició el primer proceso de revisión del Código Laboral con un decreto del presidente Danilo Medina, que nombró una comisión tripartita, porque esto es una ley tripartita. En el 2014 se presentó el estudio de esa comisión en ese momento, y luego de eso, en varios espacios universitarios, en INTEC, se hicieron muchos encuentros a partir del 2017, 2018, 2019, y a partir del 2022 en el Consejo Consultivo del Trabajo, donde empecé a formar parte a partir de enero del 2023, cuando entré a la presidencia de Copardón. Ahí hemos estado sin descanso en esa comisión del Consejo Consultivo del Trabajo, donde nos hemos reunido, más de 2 o 3 veces al mes. Nos reuníamos para revisar, porque la idea era llegar a acuerdos, a llegar a consensos. Y la verdad es que nosotros logramos consenso en la parte de procedimientos, de jornada. En largas horas de estudio cada uno proponía y llegábamos a un consenso, llevamos relaciones muy armoniosas y respetuosas. Donde no pudimos llegar a un consenso fue con la parte de la cesantía. Y nosotros entendemos que la propuesta de reforma laboral debe ser integral, incluyendo la cesantía. La cesantía no puede dejarse a un lado, porque el sector privado puso sobre la mesa la revisión del Código Laboral, número 1, para modernizarlo, porque había que actualizar el código a los nuevos tiempos y a cómo nosotros estamos llevando las relaciones patronales con nuestros empleados. Y lo segundo, adaptarla a la Ley de Seguridad Social, que es una ley que se fue promulgada en el 2001, luego del Código Laboral del 92, y en cierta manera se afecta y hay que actualizar el Código Laboral, y eso también se logró. Y otro de los temas eran los costos laborales. Nosotros estábamos dándonos cuenta que hay una especie de freno para que los emprendedores creen empresas formales, por los costos laborales y por el tema del anticipo. De hecho, nosotros hicimos en Copardón una encuesta con la OIT, que nosotros presentamos en marzo de este año, donde uno de los hallazgos es que las empresas pequeñas, medianas y micro decían: mira, es muy fácil constituir una empresa, es
factible económicamente constituir una empresa, pero no es factible mantenerla en el tiempo. Y lo más que duraban en promedio esas empresas, en esa encuesta que hicimos de 1,000 empresas, eran 5 años. Y la razón era el anticipo y los costos laborales. Ahora con la propuesta de reforma fiscal, vemos como sí se está tocando el tema del anticipo, que eso es una parte positiva, porque la propuesta es reducir el anticipo que pagan en la pequeña y la mediana empresa a un 40 y un 60% respectivamente, en base al anticipo pagado del año anterior. O sea que ahí hay uno de los clamores que tenemos del sector empresarial está atendido en esa reforma. Y con los costos laborales, realmente el sector empresariado, por cada peso que nosotros pagamos de nómina, nosotros aproximadamente tenemos que calcularle adicional a eso un 64%, porque tenemos la seguridad social que abarca riesgos laborales, salud y pensiones, de lo cual salud y pensiones nosotros pagamos 70%, el 1% de la nómina lo pagamos nosotros para riesgos laborales, tenemos vacaciones, tenemos Infotep, tenemos bonificación, o sea, tenemos una serie, y la preaviso y cesantía, o sea, tenemos una serie de gastos dentro de lo que es la nómina, que cuando nosotros vamos a contratar un empleado, no solamente vemos el salario que le vamos a pagar, sino esa parte de carga laboral que también tenemos que asumir nosotros como empresa. Entonces, por esa razón que nosotros pues entendemos que debemos de tratar de llegar a un acuerdo con ese tema de la cesantía antes de que se promulgue esa modificación del Código Laboral. Laura, el gobierno está sometiendo 3 reformas al mismo tiempo, pero en la reforma fiscal ellos adelantaron un aumento de salario, no solamente para el sector público, sino para el sector privado. ¿Cómo les cae a los empresarios, a los empleadores, este anuncio? Porque han sido los periodos donde más han logrado aumento salarial. Sí, mira, realmente hay un espacio que es el Comité Nacional de Salarios, que es donde se revisan los salarios. Eso está consignado en el Código Laboral y está consignado cada cuánto tiempo se reúne ese Comité Nacional de Salarios, que es una vez cada 2 años. El último aumento todavía no tiene 2 años, va a cumplir 2 años en abril del 2026. Entonces nosotros entendemos que las conversaciones del Comité Nacional de Salarios para lo que es el no sectorizado debe de hacerse a partir del próximo año, porque es cuando vamos a cumplir los 2 años del último aumento que nosotros acordamos en ese Comité Nacional de Salarios. Sí, Laura, a mí particularmente siempre me llama la atención del sector empresarial, cuando se someten las reformas, la reforma laboral sobre todo, la discusión sobre la cesantía. La cesantía es un derecho eventual que solamente surge si termina el contrato de trabajo de forma unilateral y sin alegar causa. Y los trabajadores sienten en esto un elemento de confianza. Quisiera saber cuál es la postura de esta corporación de empresarios respecto a la cesantía. ¿Proponen eliminarla, modificar su forma, sustituirla por un seguro de desempleo? Qué bueno que me hace la pregunta, porque es algo que se ha malinterpretado. El sector empresarial nunca ha propuesto eliminar la cesantía. Como tú bien dices, la cesantía cumple un propósito, y es ese desahucio unilateral que hace el empleador, donde le dice a ese empleado, lo separa de la empresa de manera unilateral, sin ninguna razón. Yo tengo que resarcir, tengo que indemnizar a ese empleado por mi acción. Entonces esa es una de las razones por las que existe la cesantía. Entonces nosotros sí entendemos que la cesantía cumple un papel. Lo que pasa es que la cesantía, como está en el Código Laboral actualmente, es una cesantía indefinida en el tiempo. Entonces eso es lo que la hace bien costosa y nos crea un pasivo laboral muy alto. Entonces la propuesta que hemos hecho nosotros como sector empresarial en el Consejo Consultivo del Trabajo, pusimos varias opciones. Nosotros pusimos una opción de poner un tope por años, de ponerle un tope por salario para que sea una base de cálculo de la cesantía. Está sobre la mesa el seguro de desempleo, porque el seguro de desempleo está consignado en la ley 8701, en su artículo 50. Esa es una opción. También pusimos un fondo de cesantía como opción, porque presentamos un estudio que se hizo en el 2021. O sea, nosotros pusimos un abanico de opciones para el sector, para que el sector gubernamental y el sector de los trabajadores pudieran ver, pudieran analizar. O sea, nosotros no estábamos cerrados. Incluso nosotros ni siquiera estábamos cerrados a nuestras propuestas, sino que si ellos tuviesen una propuesta, también escucharla. O sea que es importante que nosotros tratemos de lograr que, así como consensuamos prácticamente todos los puntos del Código Laboral que se están presentando hoy, podamos llegar a un acuerdo con el tema de la cesantía. Ahora, nosotros tenemos 3 reformas en curso en el Congreso. Tenemos una reforma fiscal, la reforma laboral y una reforma constitucional. Hay muchos sectores que tienen muchos niveles de incertidumbre.
Me gustaría conocer cuál es la visión que tiene el sector empresarial de cara a estas 3 reformas que están en curso y si lo han llamado a ustedes, sobre todo con lo que tiene que ver la reforma fiscal, si haya habido algún tipo de consenso, porque hemos visto muchos empresarios ya han expresado algunos niveles de incertidumbre con los efectos de esta reforma. Mire, nosotros básicamente, sobre todo con el tema de la reforma fiscal y la laboral, lo que queremos es que se escuche la voz del empresario. Entonces ya hemos visto que hay unas vistas públicas convocadas en la Cámara de Diputados para el jueves. Es un momento oportuno para que el sector empresarial y todos los sectores que estén afectados puedan ir a expresar la posición de su sector. Ya varios sectores empresariales, Zona Franca, cine, industria, han puesto sobre la mesa cuál es su opinión al respecto. Entonces ahí entiendo que es un buen espacio para que seamos escuchados. Realmente ese es el llamado de Ecopardón, que se nos escuche, que se nos tome en cuenta todos los aspectos que nosotros podamos poner sobre la mesa, sobre estas reformas. Debe ser bajo consenso, ojalá que sí. Incluso la misma reforma del Código Laboral ya tenemos un adelanto. ¿Por qué? Porque ya de manera tripartita en una mesa nosotros logramos consensuar la mayoría de los puntos. Entonces ya lo que nos queda es ese punto de la cesantía. Laura, a mí me resulta un poco, digamos que como chocante el planteamiento de ustedes, porque aquí estuvo el ministro de Trabajo y fue muy claro y muy reiterativo cuando dijo que ya todos los sectores habían consensuado de que la cesantía no se iba a tocar. Y lo dijo varias veces, lo dijo muy claro, de que habían quedado de que no se iba a tocar la cesantía. Sin embargo, ahora vemos que usted, el sector que tú representas, no tiene una propuesta diferente, vamos a decirlo así, no que no está de acuerdo con que se mantenga la cesantía, sino que tiene una propuesta diferente. Entonces, es lo que me entra un poco en contradicción, porque él había planteado de que ya eso ustedes habían quedado de acuerdo que no se iba a tocar. Nosotros estábamos de acuerdo con todos los planteamientos que ya yo les comenté, el tema de jornada, el tema de procedimientos, todo eso fue consensuado. Sin embargo, la parte de la cesantía, que fue casi consensuada, no se reflejó en el proyecto. Entonces nosotros sí le manifestamos a las partes que nosotros entendíamos que la propuesta, antes de entregarse en el Congreso, debía de tener una propuesta para cambiar, para modificar la estructura de la cesantía actual. Eso fue algo que nosotros siempre lo pusimos claro y siempre lo manifestamos. Sí, te quería hacer otra pregunta, porque tú quizás has tenido la oportunidad de estar en otras discusiones. A mí también me resulta un poco cuesta arriba ver que después que se presenta la propuesta, que el gobierno presenta y la envía incluso al Congreso, es que todos los sectores salen a alzar su voz, ¿verdad?, de protesta o que tienen otra propuesta diferente, etcétera. No, lo que se estila no debería haber sido que esa propuesta del gobierno se discutiera antes de ser presentada al país. Pero es que estábamos en discusiones anterior a eso. O sea, públicamente uno se expresó cuando lo depositaron, pero realmente ya nosotros habíamos manifestado ya de manera interna, a través de conversaciones y demás, que nosotros, por lo menos en el tema de la reforma laboral, hubiésemos querido un espacio adicional para seguir consensuando la cesantía antes de presentarla al Congreso. Sí, nosotros lo manifestamos como sector empresarial. Laura, la reforma fiscal, la propuesta de reforma fiscal presentada por el gobierno es clara, tiene los puntos establecidos. Ustedes y varios sectores se han expresado prácticamente en contra de lo que el gobierno propone. ¿Tienen ustedes propuestas concretas igual para llevarlas allá y en caso de tenerlas, cuáles son? Miren, la protesta es realmente que hay muchas reformas al mismo tiempo, que son reformas sumamente importantes las tres. Nosotros pertenecemos al CONEP,
y junto con el CONEP estamos haciendo un análisis integral, tanto de la propuesta de reforma laboral como la propuesta de reforma fiscal, para nosotros poner sobre la mesa cuáles serían nuestras contrapropuestas o mejoras a la propuesta del gobierno. Obviamente nosotros sabíamos que la reforma fiscal es una reforma pendiente, con la cual estamos de acuerdo que se cumpla porque está consignada en la Estrategia Nacional de Desarrollo del año 2012. Nosotros pues estamos analizando para presentar cuáles serían nuestras propuestas. Obviamente ya sectores particulares, los más afectados dentro del sector empresarial, como ya les dije, que era Zona Franca, el cine, los industriales, hoy la IRD sacó un comunicado, pues sí, de manera específica han dicho cuáles son los temas que afectan a sus sectores. Los que lo afectan, pero no qué proponen para que no los afecte. No, entonces esos sectores pues le falta hacer la contrapropuesta de qué proponen para llegar a un acuerdo, porque yo lo que creo que esto es lo que se tiene que conversar y llegar a un punto medio de que le favorezca tanto al Estado como a esos sectores. Vamos a ver. ¿Qué tal? Hola. El tema de la indexación, que casi nunca se cumple o no se cumple, y además quiero regresar al Congreso que ustedes están anunciando. Vemos en el portafolio que nos han traído que tienen en su parece que charla magistral a Nelson Cardona Carvajal. ¿Cómo esta conferencia se enlaza con la gestión de la seguridad y salud en el trabajo, en entornos disruptivos, que es como el enfoque que ustedes están dando a esta? Mira, precisamente, propuesta. Como nosotros estamos tan interesados en que nuestros empleados tengan el mejor ambiente y el mejor manejo, vamos a decir que en la parte emocional, pues definitivamente siempre tiene que haber alguien motivacional. Okay. Incluso en las mismas empresas, nosotros en particular en nuestra propia empresa, de vez en cuando tratamos de llevar charlistas motivacionales, porque eso hemos visto cómo eso ayuda a mejorar el efecto psicológico y la productividad en nuestros empleados. Por eso es que se ata directamente con la salud y la seguridad en el trabajo. Personas como estas que vengan a hablarnos, que veamos cómo personas que han pasado por un problema físico, donde han tenido una discapacidad, son capaces de lograr este tipo de metas que uno se pensaría, wow, yo que tengo todas las partes de mi cuerpo, qué difícil sería para mí yo proponerme subir una cima como él ha subido. Entonces eso hace que uno se motive a hacer las cosas y a echar adelante y a mejorar cada día. Y Laura, la indexación me faltó. Sí, adelante. Sí, nosotros nos quedamos esperando de que el tema de la indexación salarial el tema tú dices de los que están exentos, supongo, ¿cierto? Hace mucho que es un clamor en el sector empresarial, porque si nosotros subimos esa exención, que hace mucho está pendiente, es una manera de que esos empleados que estén en exención reciban un aumento automáticamente de salario. Eso es algo que hay que cumplirlo, está pendiente de que se pueda incorporar, porque básicamente esta reforma lo ha dejado sin tocar, lo dejó básicamente igual. Laura, muchos temas interesantes se pudieran tratar con ustedes, incluso algunos que hacen falta en el debate. Muchas veces la gente olvida que los dominicanos migran en su inmensa mayoría a una sociedad donde la contratación y la descontratación es un ejercicio bastante simple y rápido. Así es. Pero tiene sus contraprestaciones, logra que la gente salga satisfecha y por eso de una hora a otra puede tener empleos en una sociedad como la norteamericana sobre todo. Aquí no se ha logrado transmitir la idea de cuáles variables pudieran mejorar en esa relación si yo con un seguro de desempleo, con un mejor salario, pues pudiera verme sin las herramientas que tradicionalmente nos hemos visto. Ese debate está demonizado, es un tabú. El solo hecho de proponerlo, vamos a decir que te rechaza. Te convierte en un actor. ¿Cuál es el nombre que usaba? Non grato. Sí. A mí me declararon non grato una vez en un programa. Entonces, me parece que hay que hacer un esfuerzo más grande en seguir divulgando que hay modelos a donde la gente de hecho se va y le funciona muy bien, que funcionan con herramientas distintas que compensan. Totalmente. Mira, qué bueno que tú pones ese tema, porque en un programa que fui hace poco, lo que me dijeron, qué bueno que tú explicaste ese tema del seguro de desempleo, de la propuesta de ustedes en el tema de la cesantía. Correcto. Falta más la voz del empresario, porque
aparentemente los que matan en la prensa y en la radio y en los programas son los sindicalistas. Entonces sí, ciertamente nosotros tenemos que instruir, tenemos que formar, tenemos que explicar nuestra propuesta, porque creo que, como tú bien dices, a veces le explicamos y de una vez pues tenemos a miles de gente en contra. Claro. Y mira, realmente hay un problema con la cesantía, y es que la mayor parte de los empleados creen que todo es un ahorro. Y que le asiste, no importa si renuncian. Correcto. De hecho, yo misma he tenido la experiencia de personas que renuncian de mi empresa, me escriben a los 10 días que cuando pueden pasar a buscar su cheque de su prestación. Entonces yo le digo, pero es que tú tienes derecho adquirido, que son tus vacaciones y tu proporción de regalías, pero tú no te toca ni preaviso ni cesantía porque tú renunciaste de la empresa. No, yo pensé que quizás me tocaba algo porque yo fui una muy buena empleada. Entonces yo dije, por eso yo a veces yo debato a veces con un compañero mío que no voy a mencionar por nombre, que tengo a mi derecha, de que una cosa es lo que las normas dicen, otra es la cultura que mucha gente por alguna razón adquiere, y otra es el discurso que muchas veces es muy populista, porque también hay mucho sindicalismo de micrófono, de gente que luego a sus empleados sí le aplica la ley, pero luego dice aquí, no, lo más malo del mundo es un empleador. Sí, y déjeme decirle, usted no se imagina la cantidad de empresas que tiene beneficios por encima de lo que van del Código Laboral, porque el Código Laboral es una base, pero de ahí en adelante yo puedo darle lo que están yo quiera. Los contratos, yo puedo hacer las cláusulas, señores, las condiciones. Hay muchísimos beneficios que se le dan a los empleados, adicionales a lo que el Código está de vacaciones, bonos, bono escolar, o sea, miles de cosas hay. Va a depender de una serie de elementos. Obviamente, va a depender de tu rendimiento, va a depender de las metas. Todo exactamente. Entonces, el tema de la cesantía también ha operado en contra de las empresas, porque muchas veces un empleado que ya no quiere estar en una empresa y no quiere renunciar porque no quiere perder esa viene la competencia, entonces él me va a votar. Lo que hace es que empieza a dar mal servicio, nos hace la vida difícil para que nosotros tengamos que ejercer el desahucio. Pero no porque nosotros queríamos, sino porque tú me forzaste a hacerlo, pero era porque quería irse con esa cesantía. Pero entonces está la alternativa del despido justificado. Si no cumple, bueno, puedes pedir y no le corresponde la prestación. Eso siempre está sobre la mesa. Hay que pelearlo. Pero eso es, bueno, hay que llevarlo bien. La figura del despido. Y después vienen los abogados, y vienen la demanda. Exactamente. Entonces, realmente nosotros lo que estamos tratando de buscar un entendimiento, porque los tiempos han cambiado. Ahora, una cosa importante, cuando la ley del 92 se promulgó, nuestro país no gozaba de los beneficios de la seguridad social. Entonces, en el 2001 se promulga la ley de seguridad social. ¿Qué pasa? La cesantía también se utilizaba por los empleadores para que cuando un empleado llegaba al final de su vida laboral, lo desahuciaba, porque ya vamos a decir que no rendía como antes, entonces usaba la cesantía como una manera de que ese fuera un ahorro para que esa persona pudiera subsistir en ese momento de su vida. ¿Qué pasa? Ya hoy tenemos un plan de pensiones, que claro, cuando yo hablo de esto, mucha gente me dice, sí, un plan de pensiones que no funciona. Nosotros vamos a ver cuándo va a funcionar, porque todavía no se han pensionado la cantidad, no se han cumplido las cotizaciones, y eso se va a cumplir en el año 2030. Pero señores, hoy en día hay que valorar 2030. En su justa dimensión, sí, porque son 360 cotizaciones para que tú puedas acceder a tu pensión. Sin embargo, hoy en día hay una cantidad enorme de personas que se han beneficiado de lo que es el ingreso tardío. El ingreso tardío son aquellas personas que entraron después de los 45 años a la Seguridad Social, 44 años, y que recibieron, que podían recibir su fondo de captación individual íntegro. Nosotros mismos hemos tramitado muchas personas que han recibido 2, 3, 4, 5 millones de pesos acumulados porque no tienen la obligatoriedad de las 360 cotizaciones. Hay personas que se han favorecido también de que cuando un empleado fallece, también reciben un seguro de discapacidad y sobrevivencia que nosotros no teníamos anteriormente. Claro. Esta ley también contempla subsidio de enfermedad común, subsidio de riesgos laborales, subsidio de maternidad, subsidio de lactancia. Señores, es mucho, es ganar lo que hemos tenido. El Seguro Familiar de Salud no discrimina por edad, no discrimina por enfermedad. Ahí usted puede entrar a su padre aunque tenga 80, 90 años, aunque estén enfermos, aunque tengan cáncer, aunque tengan diabetes, aunque sean crónicos, no importa. Cualquier seguro privado le va a poner una exclusión o no lo va a aceptar. La Seguridad Social no tiene discriminación por ninguno de este tipo de temas, ni por enfermedades congénitas, ni por temas de edad.
nada de eso. Entonces, todo esto ha sumado beneficios para la empresa, pero ha sumado también un costo adicional para las empresas, en su mayoría, porque el 70% lo pagamos las empresas. Entonces, por eso es que la cesantía debemos de ponerla sobre la mesa y reestructurarla. Claro. ¿Para qué? Con el fin de que podamos incentivar la creación de empresas, la creación de empleos formales, que son los empleos de calidad, porque son los que gozan de protección social. Laura, antes de marcharte, aquí hay un jovencito que está aquí en esta cabina que trabajó en una industria de camiones, de transporte de mercancías, donde uno se topa mucho los letreros, Rosendo, Safety First. Safety First. Y yo quiero cerrar con esa invitación de ustedes a ese congreso, para que se trate también de divulgar la cultura de hacer trabajos con la seguridad necesaria, que el empleador ponga lo que tiene que poner en términos de equipo y el empleado se capacite también para hacer un uso responsable de los espacios. La industria solía ser muy peligrosa, los servicios siempre tuvieron esa ventaja de que se trabaja más cómodo, ¿verdad? Es difícil un accidente laboral en esta cabina, a menos que Felipe y yo no vayamos al bollo, pero fuera de eso, generalmente el trabajo en servicios no tiende a tener esos grandes riesgos. No tiene muchos riesgos. Pero industria y sobre todo servicio de reparación, el servicio que se da a la óyeme, aquí se ha hablado poco del pasivo. Y la construcción también. Dice Fernando que el ascensor. Se habla poco del pasivo acumulado, hay que seguirlo mejorando. Hemos sido víctimas. Hay que seguir instruyendo a las empresas, porque también hay que decirlo, los propios tribunales, yo no sé cómo está la jurisprudencia aquí de responsabilidad. Sí, claro. Está llena full. Claro. Pero además hay un reglamento muy exigente que da razón al trabajador de demandar si no se cumple, el reglamento 522.06, que era una pregunta que tenía ahí debajo de la manga, y me imagino que están trabajando y que trabajarán en este congreso. ¿De cuándo son las demandas? Es un reglamento muy exigente. Se paga mucho. Que es difícil cumplir. Es difícil, sí, pero nosotros estamos precisamente para colaborar con que nosotros todo lo que son las reglas y todo lo que son las leyes que se cumplan en materia laboral, porque nosotros como Copardón tratamos de proteger a nuestros empleados y de incentivar, como ustedes bien dicen, a que cada vez los espacios de trabajo sean más seguros. Cada vez más tenemos diferentes tipos de industrias. O sea, hablamos de la minería, hablamos también de la industria química, hablamos de muchas industrias que tienen grandes riesgos, que gracias a Dios pues se han ido manejando de manera correcta, y estas empresas le han provisto a sus empleados los equipos suficientes, los equipos necesarios y la formación adecuada. De hecho, empresas que ven que algún empleado no está utilizando sus equipos de seguridad, empleado que sale de la empresa. ¿Por qué? Porque es una responsabilidad para la empresa de tener un empleado que no tenga su equipo y que tenga un accidente. Así es. O sea que hoy una institución del Estado, no voy a decir cuál, hoy una institución del Estado, que no diré cuál, expuso a uno de sus miembros en la calle a realizar un trabajo donde estaba donde no tenía la indumentaria correcta, y eso pudo provocar incluso en que esa persona pudiera haber perdido su vida. Esta mañanita sucedió. Eso es una cosa que nosotros somos la voz para tratar de evitar que eso suceda, y si eso sucede, multar a la empresa, sacar al empleado si es el empleado que no quiere cumplir, para evitar los accidentes. Hay sitios en la web, esencialmente en algunas redes sociales, que solamente se dedican a colocar videos de accidentes, de posibles accidentes laborales, de bloopers, de accidentes laborales, que tú has visto gente con una mandarria que le pasa, le bordea al otro. Óyeme, lo que puede ocurrir en una industria. Son muchas cosas. Pero déjame decirte una cosa, nosotros tenemos realmente, ¿por qué? Porque las empresas se están cuidando y están cuidando a sus trabajadores. ¿Nos vamos, Fernando, que usted desea? No, yo solamente quería preguntarle que ¿dónde le gustaría que el gobierno se diera con la reforma? Pregunta más suave para el final. ¿Dónde le gustaría que el gobierno se diera en la reforma? Mejor pregúntale cómo se siente. ¿Dónde le gustaría, Laura? No sé. Si tuviera algo que pedirle al gobierno, ¿qué le pediría con la reforma fiscal? Con la reforma fiscal. La paz mundial. No, es que nos escuchen. Nada más. Que nos escuchen, que nos tomen en cuenta. Que nos tomen en cuenta. Gracias, Fernando. Una pregunta suave, ligera, para terminar la entrevista. Gracias, señor coordinador. Gracias, Laura. Gracias a ustedes. Perdón, gracias por contar con nosotros. Un placer. Complacido, Laura. Nos vamos. Llévatelo, Cundo.